¿Qué significa vivir? ¿La vida tiene un sentido en sí misma o somos nosotros quienes debemos inventarlo, aun cuando todo parezca un caos? El existencialismo es esa corriente filosófica que nos pone frente a un espejo incómodo, el vacío, la libertad radical, la angustia de tener que elegir incluso cuando no queremos. Y el anime, como un reflejo de la vida misma, está lleno de personajes que encarnan estas preguntas. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje donde el absurdo y la búsqueda de propósito se cruzan. Denji de Chainsaw Man, Faye Valentine de Cowboy Bebop, Misato Katsuragi de Evangelion, Askeladd de Vinland Saga y las hormigas quimera de Hunter x Hunter. Cada uno de ellos vive atrapado en la duda, en la contradicción, en la soledad, pero también en la posibilidad de elegir. Para guiarnos, tomaremos las ideas de Sartre, Camus y Kierkegaard, tres pensadores que hicieron de la existencia su campo de batalla. Jean-Paul Sartre alguna vez dijo, el hombre está condenado a ser libre. Pero ojo, no lo decía como si nos estuviera entregando un regalo divino. Lo decía como quien revela una carga insoportable. La libertad, en el existencialismo, no es un premio ni una ventaja, es un peso. Un peso que llevamos cada día, aunque no lo sepamos. Porque incluso cuando no queremos decidir, ya estamos decidiendo. Al no elegir, elegimos. Al huir, también decidimos un rumbo. Y esa es la condena. No podemos escapar de la libertad. Ahora bien, Albert Camus nos plantea otro dilema aún más inquietante, el del absurdo. Ese choque brutal entre nuestra necesidad humana de encontrar un sentido y un universo que permanece en silencio. La vida no viene con instrucciones, no hay un destino escrito ni un propósito fijo. Somos nosotros los que, con cada acción, con cada palabra, debemos darle forma a nuestra propia existencia. Y en ese camino, muchos se pierden, otros se rebelan. Y algunos simplemente aceptan que no hay respuesta definitiva. Y Søren Kierkegaard añadía la angustia, esa sensación de vértigo ante la infinitud de posibilidades. Pero también nos recordaba que la angustia es el inicio de la verdadera libertad. Solo cuando nos enfrentamos a ella, podemos decidir un camino propio. Y aquí es donde el anime brilla como un espejo de la condición humana. El existencialismo no se queda en teorías abstractas. Se convierte en personajes de carne y hueso, en historias que sangran. El hambre que nos recuerda nuestra fragilidad. La soledad que corroe incluso a los más fuertes. La búsqueda desesperada de amor en un mundo que parece indiferente. La contradicción de mostrarnos fuertes por fuera mientras, por dentro, nos rompemos a pedazos. En cada protagonista que duda, en cada villano que se justifica, en cada héroe que se pregunta si vale la pena seguir adelante. El anime nos habla de Sartre, de Camus, de Kierkegaard, y sobre todo, nos habla de nosotros mismos. Porque, al final, el existencialismo no es una filosofía de libros polvorientos, sino la filosofía de cada decisión que tomamos al despertar, de cada sí y cada no que nos define, de cada instante en el que, sin saberlo, nos estamos jugando el sentido de nuestra vida. Denji no quiere conquistar el mundo ni cambiar la historia. Solo sueña con lo básico: un techo, buena comida, un abrazo, un poco de afecto. En un mundo de demonios y violencia, sus sueños parecen casi ridículos, pero también profundamente humanos. Aquí entra Camus. Denji vive en el absurdo. Un chico atrapado entre la muerte y la miseria que, sin embargo, elige seguir adelante. Su deseo de lo simple no es vacío, es un grito existencial frente al sinsentido. Su vida nos hace preguntarnos, ¿qué significa ser libre? ¿Acaso aspirar a lo básico no es también una forma de afirmarse frente al universo que no da respuestas? Faye vive atrapada en un vacío distinto, el del pasado perdido. No recuerda quién fue, ni de dónde viene. Su identidad es un rompecabezas roto, y en lugar de armarlo, se refugia en el cinismo, las apuestas y el sarcasmo. Sartre diría que Faye encarna la angustia de ser libre sin guión.
No tiene raíces, y eso le da una libertad brutal, pero también insoportable. Ella misma debe inventarse en cada momento, y esa reinvención constante la sumerge en soledad. Con ella surge la gran pregunta: ¿somos realmente libres cuando ni siquiera sabemos quiénes somos? ¿O nuestra libertad se vuelve un peso insoportable sin un lugar al que llamar hogar? Misato es quizás uno de los personajes más humanos del existencialismo en el anime. Por fuera, es fuerte, comandante de NERV, brillante estratega, líder decidida. Pero en su intimidad es frágil, insegura, incluso autodestructiva. Kierkegaard vería en ella la angustia pura, el miedo a elegir, el miedo a amar, y al mismo tiempo la imposibilidad de escapar de la vida misma. Sus relaciones fallidas, su alcoholismo, su contradicción entre cuidar a los demás y descuidarse a sí misma, todo muestra que vivir es un peso, y aún así, ella sigue adelante. Misato nos recuerda que el existencialismo no es solo pensar en el vacío, es arrastrarlo en los hombros todos los días y decidir, a pesar de todo, seguir viviendo. Askeladd no es un héroe ni un villano simple, es un estratega que entiende la crudeza de su mundo, un lugar donde la violencia, la ambición y la guerra reinan. A diferencia de otros, no se engaña con ilusiones, acepta el absurdo y lo usa a su favor. Camus lo describiría como el hombre rebelde, aquel que no busca un sentido universal, sino que inventa el suyo propio. Vive con conciencia, sin esperanza de redención, pero con la fuerza de decidir cada movimiento de su vida. Askeladd nos muestra que incluso en un mundo cruel e injusto, se puede vivir con propósito, aunque no haya un sentido último que lo respalde. Las hormigas quimeras son quizás el ejemplo más inquietante del existencialismo en el anime. Nacieron como bestias, movidas por instintos. Pero al ganar conciencia, se convirtieron en algo más complicado. Seres con ego, miedos, dudas, nombres, creencias. Sartre diría que ellas encarnan la condena de la libertad. Al despertar, dejan de vivir por instinto y descubren que deben hacerse responsables de su existencia. Camus vería en ellas el absurdo puro, criaturas atrapadas en un mundo que no les da sentido, y que aún así deben inventarlo. Meruem, su rey, representa esta contradicción al máximo, el monstruo absoluto que termina descubriendo la humanidad en lo frágil, en el amor, en la conexión. El existencialismo en el anime nos recuerda algo profundo. No estamos hablando de teorías abstractas ni de filósofos lejanos. Estamos hablando de la vida misma, de lo que significa levantarse cada día con dudas, con miedo, con esperanza, con dolor y aún así seguir adelante. Tenji, la resistencia de lo simple. Denji en Chainsaw Man nos enseña que incluso los sueños más simples, como comer pan con mermelada, tener un techo, sentir el calor de alguien al lado, son un acto de resistencia frente al vacío, porque en un mundo que parece devorarte, atreverse a desear algo pequeño, algo humano, es desafiar al absurdo mismo. El mensaje es claro, a veces lo más banal puede ser lo más revolucionario. P. Valentine, en Cowboy Bebop, representa la angustia de reinventarnos cuando no sabemos quiénes somos. Despertar sin memoria es solo un símbolo. Su verdadero conflicto es el mismo que enfrentamos todos. ¿Cómo decidir un camino cuando ni siquiera tenemos claro nuestro pasado? Cuando el futuro es incierto y el presente se nos escapa de las manos. Fate es el espejo de la angustia existencial de Kierkegaard, el vértigo ante las infinitas posibilidades y la necesidad de elegir aún en medio de la confusión. Misato Katsuragi en Evangelion carga con el peso de existir. Por fuera se muestra fuerte, decidida, incluso despreocupada, pero por dentro arrastra un vacío que nunca desaparece y aún así sigue adelante. Su lucha nos recuerda que existir no significa estar libres del dolor, sino decidir avanzar a pesar de él. Es la imagen viva de lo que Sartre llama la condena de la libertad. Aunque no queramos, aunque duela, siempre estamos decidiendo. En Vinland Saga,
Haskell encarna la paradoja de Camus. Aceptar el absurdo no significa rendirse. Él sabía que el mundo era cruel, injusto y sin propósito, y aun así jugó sus cartas con inteligencia, con rabia y con propósito propio. Haskell demuestra que rebelarse contra el sinsentido de la vida no es caer en la desesperación, sino forjar un sentido propio, aunque éste se consuma en el fuego de nuestras decisiones. Y en Hunter x Hunter, las hormigas quimeras nos ponen frente a una pregunta esencial. ¿Qué ocurre cuando despertamos como seres conscientes? Cuando dejamos de ser solo instinto y nos damos cuenta que podemos elegir, que podemos equivocarnos. Esa carga no es un regalo fácil, es la misma angustia de Kierkegaard, el mismo absurdo de Camus y la misma condena de Sartre, pero también es el indicio de lo verdaderamente humano. La vida y el sentido. El anime, al mostrarnos a estos personajes, nos recuerda que la vida no viene con respuestas escritas. No hay manual, no hay destino garantizado. Lo único que tenemos es este instante, esta libertad y la responsabilidad de darle forma a nuestro camino. Elegir, sufrir, equivocarnos, volver a intentar y seguir viviendo es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos conecta con estos personajes. Por ello, esto es una muestra de nuestras propias dudas, nuestras propias batallas. Y aquí quiero abrirles la pregunta. ¿Crees que la vida necesita un sentido para vivirse? ¿O podemos seguir adelante incluso en medio del absurdo?